Muchas veces satanizamos este concepto del apego. Si alguna vez escuchaste hablar del apego, seguramente lo habrás escuchado en contextos muy negativos. ¿Qué quiere decir? Que has escuchado seguramente decir el apego es malo, el apego genera toxicidad en tu vida, eh, desapégate de las personas, desapégate de las cosas. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema tan controversial que es el apego o el desapego. Hoy día vas a entender por qué no necesariamente el apego es malo, pero tampoco por qué, pero también por qué sí deberías tener claridad de que si tienes apego o no tienes apego y por qué el camino al desapego es un camino que muchas veces nos conlleva a una vida más feliz, más plena, más próspera, pero no necesariamente el apego es malo. Y pues bueno, esta es la lección del día de hoy. No te olvides suscribirte aquí en la campanita para que te puedan llegar información poderosa como esta. Y también comparte esto a las personas que tú sientes que en este momento están necesitando de esta información, que de repente sienten que están en una relación con mucho apego, que todo el tiempo están generando apego, dependencias emocionales de las personas o de las cosas, ¿sí? Entonces, hoy día te voy a dar varios indicadores de cómo puedes darte cuenta de que si tienes apego o no tienes apego, en qué nivel de apego o desapego tienes en tu vida, ¿sí? Entonces vamos a empezar por qué es el apego, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de esto. Básicamente el apego es algún tipo de vínculo emocional o mental que tienes con respecto a alguna persona, pero también puedes tenerlo con respecto a alguna situación o alguna cosa, ¿sí? Hablamos de apego cuando sentimos que necesitamos de este vínculo, ya sea de alguna persona, ya sea de alguna cosa. Por eso hablamos también del apego material. Y seguramente que si estás aquí en este canal habrás escuchado alguna vez decir que es mejor desapegarte de las cosas, ¿sí? Para poder tener una vida más plena. Bueno, habiendo dicho esto, que el apego es un vínculo emocional, mucha gente critica o juzga el apego, ¿sí? Y yo te quiero decir hoy que no es ni bueno ni malo. ¿Qué significa esto? Que tú puedes empezar a generar vínculos con las personas que te empiece, que sí, que seguro que sí te van a generar un apego, porque hay un vínculo de confraternidad, hay un vínculo de amor, hay un vínculo de sostenimiento de relaciones y muchas veces el camino espiritual o el camino de las personas que viven un poquito más solitarias, buscan no apegarse tanto a las personas para no generar este tipo de vínculos y no porque no amen a las personas, no porque, te digo, ni el apego ni el desapego es bueno o malo, solo es muy importante identificar qué grado tienes de apego, con quiénes tienes apego y si eso te está realmente sumando en tu vida o es que te está perjudicando. En realidad eso es lo más importante. Recuerdo que hace muchos años una persona, una psicóloga me dijo, bueno, estábamos compartiendo y me dijo, Steffi, pero el apego no es malo, porque yo venía de una influencia, es decir, de personas que me habían dicho que el apego era muy malo, de que tenía que dejar de estar apegada con las personas, ¿sí? Porque generamos muchas veces este tipo de vínculos, como te decía, pero ¿qué pasa? Cuando tú te das cuenta, y aquí van los indicadores para que te des cuenta si tienes apego o no. Si tú estás en una relación de pareja o de amistad o de trabajo o de confraternidad con alguien y sientes que no podrías vivir sin esa persona, que esa persona lo es todo para ti, ¿sí? Pero no solamente porque la amas, sino y muchas veces este es el gran, en realidad, conflicto que existe, que tienes apego a una relación tóxica. En realidad, si tienes relaciones sanas, relaciones de amor, tienes una pareja, tienes padres, tienes hermanos con los que tienes vínculos afectivos y efectivamente va a haber un grado de apego porque tenemos esta naturaleza humana y emocional que empieza a generar estos vínculos. Entonces, lo importante es la conciencia. Por eso siempre en mis
programas, en mis entrenamientos, comparto acerca de la conciencia plena, porque tú tienes que estar consciente de que sí, efectivamente, hay un vínculo emocional que se llama... Que se llama apego, que tienes un grado de apego allí, pero si tú eres consciente de que ese vínculo emocional es un vínculo sano, ¿qué quiere decir? Que primero te aporta a tu vida, ¿sí? Es decir, si esa amistad, si esa relación, si esto que hay, si este vínculo que existe te suma a tu vida, pues entonces, ¿por qué tendrías que juzgar ese apego? Porque te está sumando a tu vida y lo aceptas. Y lo aceptas porque dices, yo quiero este vínculo emocional, ¿sí? Ahora actualmente, y como te vuelvo a decir, no es ni bueno ni malo, es elección de cada uno, pero tienes que entender que muchas veces el tener este grado de apego con las personas hace que dependas y al depender, si esta relación se vuelve tóxica o simplemente esta persona ya no quiere compartir contigo, ya no está en la misma sintonía que tú, ya están en distintos caminos, se puede generar y qué es lo que más, lo que mayormente se genera, que es el sufrimiento. El sufrimiento se genera justamente porque como has generado un vínculo afectivo, este vínculo conecta las mentes, conecta las emociones, donde tú estás enganchado, a eso se le llama engancharse emocionalmente, pero no solo emocionalmente, sino mentalmente, tú estás enganchado y entonces ahí es donde dices, tienes apego emocional con esta persona. ¿Por qué? Porque no eres capaz de darte cuenta de que esa relación te está haciendo sufrir. Cuando tenemos un cierto grado de apego, pero somos conscientes, ¿sí? Tenemos la conciencia plena de poder elegir. Y sí, efectivamente, va a doler porque hay un vínculo, pero tenemos la conciencia de decir, esta relación o este vínculo ya no está funcionando, ya no nos sumamos, ya no nos aportamos, ya no vamos en el mismo camino, ya no queremos ir en el mismo camino, ya sea de amigos, ya sea de personas, es que no necesariamente tenemos que ir al mismo camino, tenemos que entender eso. Y el gran problema el gran conflicto de la humanidad es que quiere que todo el mundo vaya al mismo lugar, piense igual y sienta igual, y no es así. Por eso tenemos este libre albedrío, por eso podemos elegir los caminos por donde queremos ir en la vida. Algunos se van a inclinar por el deporte, algunos se van a inclinar por la ciencia, otros se van a inclinar por el arte, otros por la comunicación, no lo sé. Sí me estoy dejando entender. Mira todos los caminos que hay y entonces no podemos pretender que todas las personas vayan en nuestro mismo camino. Pero cuando tú no te haces consciente de que hay un cierto apego porque existe un vínculo, pero cuando el vínculo no es sano y es tóxico, es cuando este apego empieza a dañarte, ¿sí? Pero empieza a dañarte no por la otra persona ni por el vínculo, es porque tú has generado este apego emocional tóxico del cual no eres consciente. Muchas veces entras al sufrimiento porque no eres consciente, porque el dolor puede existir, pero si tú eres consciente y es más, y estás aquí viendo este contenido, te estoy brindando durante todo el contenido que te brindo en muchos videos, te vas a dar cuenta que hay información de cómo superar la ansiedad, de cómo superar la depresión, de cómo tener mayor conciencia de tus emociones para poder, no voy a decir controlarlas ni dominarlas, pero para poder entenderlas y tú ser el capitán de tu alma y no que tus emociones te dominen. Entonces, cuando tú eres consciente de que tienes un apego emocional, pero además es tóxico, entonces este apego tienes que tomar la decisión de desapegarte. Ahí es donde viene el concepto desapégate, no te apegues emocionalmente. ¿Por qué? Porque si tú avanzas con conciencia plena y no te estás apegando a todas las personas, sino que respetas su libre albedrío, sino que simplemente compartes lo que debes compartir con ellos, ¿sí? Y luego sigues tu camino y todos los días haces eso, entonces no se produce este apego emocional y todo el tiempo vives más desapegado. Ahora, yo sé que a nivel familiar, con los padres, con los hermanos, con los hijos, tenemos un cierto apego que ya tiene un grado superior, porque son personas que quizás vemos todos los días, personas con las que compartimos, con las que estamos en los buenos y malos momentos, y cada vez ese vínculo emocional se hace más fuerte. Por eso es que cuando una persona
se va de este plano, pasa a otro plano de existencia, simplemente se va de esta realidad. Sufrimos mucho porque ya no lo tenemos dentro de este plano. Y ahí es donde nos damos cuenta que ha habido un apego emocional, porque eso también, el dejar ir a las personas porque están yéndose de esta existencia, también es parte de desapegarte emocionalmente y entender que ese era su camino. ¿Sí? Que nosotros, el camino que tenemos todavía es estar aquí, pero el camino de las personas que ya se fueron, pues ya se fueron y tienes que dejarlos ir, porque si tú estás apegado a este vínculo emocional, estás apegado a una persona que ya no está en este plano, ya no está en esta existencia, en esta tierra, pero sí que hay una existencia de esa persona todavía, pero en otro lado solamente se ha transformado y se ha ido de este nivel de existencia, que puede estar en otros niveles de existencia, pero ya se fue. Entonces, si no, tú estás conectado con ese vínculo emocional que no te deja avanzar. Mucha gente luego, pues, pasa por muchas situaciones de depresión, de ansiedad. ¿Y por qué? Justamente porque no puede soltar estos vínculos y le cuesta mucho aceptar que la persona ya no está, ¿sí? Entonces, mi objetivo con esto es que tengas mucha más claridad de los vínculos emocionales que tienes, porque en algún momento vas a tener que soltar vínculos emocionales con tus hijos, con tus padres, cuando cambias a veces es muy fácil, claro, cuando cambias de trabajo, cuando vas al otro, son vínculos menos apegados, ¿sí? ¿Por qué? Porque por eso, porque no son vínculos tan cercanos con tu jefe, con tus amigos, y además, porque cuando, por ejemplo, cambias de trabajo o cambias de entorno, te vas de viaje a otro lado, lo que estás haciendo, estás en busca de tu crecimiento. Y lo que sucede, si te das cuenta, cuando una persona se va, cambia de entorno, de lugar, también está dejando vínculos, también está rompiendo vínculos y es que es inevitable. Cuando somos, por ejemplo, pequeños o somos adolescentes, tenemos ciertos vínculos con amigos, con personas que a lo largo de la vida, como vamos creciendo y evolucionando, lo que sucede es que estos vínculos pues simplemente van creándose con otras personas y entonces no te sientes mal o no te sientes abandonado, o quizás algunos sí, pero no te sientes tan herido porque en el camino has construido otros vínculos con otras personas y esa es el vincularte con otras personas ha hecho que tengas otro tipo de conexiones y por lo tanto ya no sufres, pero normalmente cuando tenemos pareja, cuando tenemos padres, hijos, y estamos en una relación 24/7 mucho más profunda. Y al separarte de esa persona o al romper este vínculo o este apego con la otra persona, si no has creado otro tipo de relaciones más profundas, que esto a mí me pasaba a mí muchísimo, antes tenía solamente, cuando tenía una relación, me abocaba a esa relación y yo dejaba mis otras relaciones prácticamente sin cuidado y sin mantenimiento y sin nada. Y entonces cuando se rompía este vínculo, que de repente ya no estaba compartiendo con esta persona o simplemente ya se había terminado la relación, no simplemente, ¿verdad? Pero por X y razones que eso les voy a contar en otro momento, ya no estaba en esa relación. Entonces, lo que sucedía era que el vínculo que había generado era tan fuerte y ocupaba tanto en mi mundo y que les debe pasar a ustedes, o el vínculo, ese apego, era o sea, tan grande a nivel de tu círculo, de tus relaciones, que generaba un impacto emocional muy fuerte. ¿Por qué? Porque no tenías otras relaciones o tenías muy pocas. ¿No te has dado cuenta que cuando una persona, sobre todo aquí las chicas, imagino que también los chicos, em, terminan una relación o rompen un vínculo, sí, con alguna persona, alguna pareja, eh, luego voltean recién a ver más a sus amigos, a sus amigas, a las personas que antes no ocupaban ese espacio? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es muchas veces llenar ese vacío emocional. Pero lo que debe suceder, y aquí es donde se encuentra el apego y el desapego, cuando tú convives en una relación, ya sea de amistad, de familia, lo que sea, pero en una relación sana,
no le das todo a esa, no le entregas todo, o sea, sí le entregas todo a la relación, pero no te dejas de dar a ti. Entonces, entregas a esa relación, pero también te entregas todo a ti. Y también entregas todo a tus otras relaciones, tanto familiares, tanto de pareja, tanto pero entregas todo. Al entregar todo en cada relación, porque eres infinito, eres un alma infinita, recuerda. Entonces, mientras entregues todo, entonces no va a haber vacío. El problema es cuando entregamos solamente en un solo lado y luego nos sentimos vacíos. ¿Por qué? Porque hemos roto ese vínculo emocional y luego pues ya no existe, la persona ya no está en nuestro contexto, en nuestro entorno y eso sucede. Entonces, no solamente sucede apego con las personas y las relaciones que tenemos, sino también sucede con las cosas. Es decir, tú puedes generar un cierto apego a algún recuerdo que te haya dejado algún familiar, o hay mucha gente que está apegada también a sus logros, a lo que vivió en el pasado. Cuando tú te apegas a un éxito, a un logro del pasado, no te está permitiendo generar nuevos éxitos, estás siempre viviendo de un éxito del pasado. Si fuiste campeón mundial o si fuiste el número uno de tu clase, está perfecto y está muy bien reconocerlo, pero ese logro ya pasó. Tienes que dejar de tener un vínculo con ese logro, porque muchas veces te quedas con un solo logro en tu vida. Tienes que empezar, así como te decía, que crear más relaciones, exactamente lo mismo. Tienes que crear muchísimos más logros y entonces te vas a dar cuenta que ese primer logro pues ya no es tan importante, entonces ya no le tienes tanto apego. ¿Por qué? Porque sabes que siempre puedes crear más. Por eso que el desapego, por eso el desapego significa que no tienes ese tipo de vinculación ni anclaje emocional, ni enganche con algún tipo de situación o cosa material, porque entonces eres capaz de vivir sin ella. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente tiene apego a lo material, tiene miedo que se le vaya a acabar el dinero, tiene miedo que le vayan a robar el dinero o vaya a perder lo material, su casa, su carro, su trabajo. Entonces, eh, cuando vives pensando en que solo tienes eso y que lo puedes perder, es cuando estás creando más de eso. Y es ahí donde empieza a actuar el apego. El apego es me engancho a algo, ya sea, como te digo, una situación, alguna cosa, a la casa. Es que, miren, muchas veces en mis seminarios, en mis conferencias, ya muchos saben que yo brindo conferencias de talleres, entrenamientos de mentalidad, de transformación del ser, de conciencia plena. Y también una de los talleres o de los cursos que he brindado a lo largo de los últimos años ha sido de finanzas conscientes. De esta parte invisible, de esta parte interna que genera la materialización del dinero y de la abundancia. Y mucha gente, por ejemplo, dentro de mis programas, tiene mucho apego a sus casas, a sus propiedades, y cuando quiere hacer un cambio de eso, lo que sucede es que dice, pero no, es que es mi primer departamento, no, ¿y cómo lo voy a vender? No, y es como mi hijo, es como la... Entonces, ¿te das cuenta? Generan un apego emocional a esto, ¿sí? Y les cuesta mucho desapegarse, porque el apego emocional no solamente es a las personas, también es a las cosas. Y también lo puedes generar con recuerdos. Hay mucha gente que dice, este recuerdo es lo que me dejó mi papá o mi mamá, y está bien, y es valioso. Y por eso te digo, no pasa nada si lo tienes, pero tienes que hacerte consciente que eso no representa tu verdadero vínculo. El vínculo verdadero con las personas o con las cosas en realidad es el vínculo con el todo. Entonces, como tú perteneces al todo, que es el universo, que eres hijo del creador, todo te pertenece, ¿sí? Y a la vez nada te pertenece. Ese es el gran concepto del desapego. Tú eres desapegado porque todo te pertenece, entonces tienes el amor de todos y también das amor a todos. Todo, nada te pertenece, entonces no hay apego porque no puedes perder nada si nada te pertenece. Pero también
todo te pertenece y entonces lo tienes todo y por eso la abundancia llega a ti. Pero si tú te apegas a algo, te apegas a una cosa y dices, no lo puedo perder, no lo quiero perder, entonces estás generando una energía de apego que es muy probable, ¿sí? Que pierdas eso, esa relación, esa persona, esa cosa, eso a lo que estás apegado es a lo que probablemente vas a perder. Por eso siempre tenemos que estar muy conscientes de qué nivel, qué grado de apego tengo. También tenemos que identificar si este apego es un vínculo sano, es un vínculo emocional que me suma o que no me suma, ¿sí? Porque mucha gente está apegado a cosas que no le suman, a trabajos que no le suman, a gente que no le suma, a lugares y a lugares físicos que no le suman, cuando pudieras irte a otro lugar a experimentar mejor la vida. Mucha gente, por ejemplo, en esta época que tuvimos de pandemia, voy a decirlo así, mucha gente se fue a vivir al campo y esto indica, la gente que se pudo mover, indica que tuvo un grado de desapego con el lugar donde estaba. Mucha gente tiene un grado de apego muy fuerte con el lugar donde vive. Dice, "Esa es mi casa, no me puedo mover, no me puedo ir". Entonces vive con miedo de perder, vive con miedo de no querer moverse, de tener apego a un lugar y a una cosa. Entonces vive con ese miedo de que no puedo irme a otro lado, no puedo moverme y entonces eh, el apego genera ese estancamiento, sí, ese estancamiento donde dices, ya no tengo más posibilidades. Y no es cierto, tienes infinitas posibilidades de amor, de riqueza, de prosperidad, de abundancia, de plenitud, de relaciones hermosas, ya sea pareja, familia, hijos, mascotas, amigos, vecinos, personas, digo, la mayoría de personas en tu vida de repente ni siquiera las conoces aún. ¿Por qué? Porque van a llegar después y van a llegar de acuerdo al grado que tú tengas también de soltar las relaciones que ya no te funcionan y vayas a otro nivel. Es lo mismo que pasa con las cosas. Si tú sueltas experiencias, sueltas cosas materiales que ya no te suman, entonces te abres a nuevas posibilidades. Yo siempre en este tipo de programas que tengo, que sobre todo los que son financieros y los que son de conciencia financiera, lo que hago siempre es un ejercicio de movimiento de energía. Y este ejercicio consiste en que tú tienes que poner a la venta o donar o mover o regalar, ¿sí? Siempre les pongo a la venta porque los reta más a nivel financiero, ¿sí? Entonces, que pongas a la venta cosas que ya no usas, pero que simplemente están estancadas allí y ahí también vas viendo tu grado de apego. No, que esta blusa me encanta, pero es que no te la pones hace un año. Es que estos zapatos me los compré pero es que nunca te los pusiste. Entonces allí hay un grado de apego material a ciertas cosas que puedes ir empezando a romper y empezar a desprenderte de este tipo de cosas materiales y practica el desapego. Entonces ya te hablé el día de hoy del apego y el desapego. Coméntame aquí a qué cosas estás apegado, ¿sí? Y en qué cosas eres muy desapegado, ¿sí? Finalmente, el camino del ser humano es un camino que nos conduce al desapego, ¿sí? Pero como te vuelvo a decir, no está mal generar apego con ciertas personas porque el vínculo es un grado de apego, pero claro, hay un grado 1 a un grado 10. Entonces está bien tener un grado 1, 2, 3, pero si tú tienes un grado 10 de apego en el que no puedes vivir sin esta cosa, sin esta persona, entonces tienes un problema, tienes un conflicto, porque en el momento en el que ya no esté esa cosa o esta persona, pues no vas a poder vivir y vas a sufrir mucho, ¿sí? Entonces lo importante es que tengas esa conciencia plena y sobre todo, aunque tengas vínculos muy grandes, vínculos muy fuertes, seas muy consciente de que tienes este vínculo, pero también de que está bien respetar el libre albedrío de las personas, de la conciencia, tanto si ya no está en tu vida o ya no está en este plano o ya no está en esta existencia, es importante que aceptemos, ¿sí? De que aceptemos el camino de las otras personas. Así que espero que esto también te va a ayudar mucho a tener más paz emocional, a poder
liberar enfermedades, porque muchas de las enfermedades que tenemos son por apegos, son por cosas que no podemos soltar y entonces el cuerpo está buscando liberarlas porque las tienes ahí y recuerda, el apego está dentro de ti. Entonces se instaura y se activa también a nivel de tus células. Entonces es súper importante practicar, haz este ejercicio de desapego, mira tu closet, mira las cosas que ya no usas. Yo hago esto todo el tiempo, miro lo que ya no uso, miro lo que ya no me funciona, lo que ya estoy transformando, lo que estoy cambiando, lo que voy a renovar. Y entonces todo el tiempo estoy moviendo esta energía para yo también saber de que todo se mueve, todo se transforma. Y esto ayuda mucho a la conciencia del desapego, al desvincularme de cosas materiales, también a desvincularme de lazos que de repente ya no me suman, ¿sí? Pero también abrirme a la posibilidad de que lleguen nuevos lazos, nuevas cosas, nuevas conexiones, nueva riqueza, más abundancia, porque en el momento en el que tú no sueltas, no abres espacio para que el creador o el universo te llene ese espacio más grande. ¿Sí? Cuando tú estás apegado a algo o a alguien, no das espacio a una nueva posibilidad que puede ser una más bella, más amorosa y más maravillosa en tu vida. Recuerda, eres un alma infinita y tienes infinitas posibilidades para manifestar la vida de tus sueños. Esta que estás viviendo el día de hoy es solo una posibilidad, ¿sí? Puedes elegir infinitas posibilidades de belleza, de amor, de prosperidad, de dicha y pues bueno, el deseo más grande es que puedas manifestar esto de la forma más amorosa y más armoniosa posible, de la mejor y más elevada manera. Recuerda que puedes ser parte de mis mentorías exclusivas, de mi mentoría exclusiva de transformación personal y conciencia plena. Puedes inscribirte por aquí, te voy a dejar un link para que te inscribas y además suscríbete a la campanita, le das clic para que te llegue esta información. Además, hay un botoncito de compartir, puedes compartirlo con tus amigos, tus grupos de WhatsApp o de cualquier otro lugar para que las personas reciban esta información muy valiosa, muy poderosa y hecha con mucho amor. Te mando un fuerte abrazo, millones de bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.